la palabra del Señor. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer este versículo. No sin antes recordarles que ponga en vibración o silencio su celular. Juan 6, versículo 11, dice así la palabra: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Este es nuestro tema 4, milagros en las manos de Jesús. Usted puede encontrar los pasajes paralelos en Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9 y Juan 6. De hecho, es el único milagro que lo tenemos en los 4 evangelios. Hasta el día de hoy hemos visto las categorías de los milagros de Jesús. Tenemos milagros de sanidades, y hablamos de la sanidad de la suegra de Pedro. La semana pasada hablamos del milagro de resurrección, en este caso de quién, de Lázaro. Y si usted pone atención a la historia, en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros, fue cuando el Señor llegó con ellos y le dio vida a Lázaro. Hemos visto también esa historia, milagro de resurrecciones. Y el milagro que vamos a estudiar el día de hoy es el grandioso milagro de la multiplicación de los panes y los peces que sirvieron para alimentar a 5,000 hombres. A este milagro también se le conoce como la alimentación de los 5,000. Y este milagro cae dentro de la categoría de los milagros sobre la naturaleza. Y el único milagro, repito, que se encuentra en los 4 evangelios. La historia de este milagro es magnífica, es maravillosa, porque más de 5,000 personas fueron saciadas por Jesús, solo con 5 panes de cebada y 2 pececillos que un niño le entregó a sus discípulos. La lógica humana y las matemáticas apuntaban únicamente a la alimentación de unas cuantas personas. Pero Dios milagrosamente multiplicó el alimento, y las Escrituras dicen que todos comieron, se saciaron y se llenaron 12 canastas del alimento que sobró. Y aunque los milagros, mi hermano, de Jesús impactan el mundo físico, recordemos que detrás de cada milagro del Señor hay mucha enseñanza espiritual. Antes de hacer la multiplicación de los panes y peces, el Señor le hizo una pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mejor dicho, Felipe le dijo al Señor Jesús. Y esta pregunta tenía toda la intención de probar la fe de su discípulo. Además, dice la palabra que el Señor les dijo a sus discípulos que hicieran que toda la gente, hombres, mujeres y niños, formaran grupos de 50 y de 100 y que se recostaran sobre la hierba. Este mandamiento nos muestra que antes del milagro hubo orden y obediencia. Un poco antes del milagro, el Señor tomó los 5 panes y 2 peces y dio gracias, y sucedió este gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Fe, orden, obediencia y gratitud se encuentran en el marco contextual de este gran milagro de Jesús. El milagro de la alimentación de los 5,000 vino después de otro milagro. El Señor sanó a un paralítico en Betesda. Betesda significa lugar de misericordia o casa de gracia. Ahí en Betesda existía la creencia popular de que un ángel descendía al estanque para mover las aguas, y el primero que descendía al estanque
después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Cuando el Señor llegó a Betesda, vio a un hombre paralítico de 38 años, al cual le preguntó, ¿quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante se levantó, un milagro de sanidades. Mire, al Señor lo querían matar los religiosos por dos razones principales: por violar las reglas en el día de reposo y porque Él se hacía pasar por Dios. Juan 5:18, que es un capítulo anterior del capítulo 6, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, porque el Señor Jesús sanó a este hombre en el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y eso no lo toleraban ellos. Si usted me acompaña a Juan 6, versículo 1, dice así la palabra, después de esto, de lo que les acabo de explicar, de este milagro del paralítico de Betesda. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Que algo muy interesante, el Señor conoce el corazón del hombre. El Señor sabe por qué lo siguen. Él conoce nuestro corazón, pero aún así Él hizo este milagro, porque más adelante esta misma multitud, el Señor tuvo que partir y ya lo estaban esperando en otro lado para que les siguiera dando de comer. Pero el pasaje paralelo en Marcos comienza con el siguiente versículo, Marcos 6:34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Notemos, la primera forma en la que Jesús mostró su compasión por las personas fue como enseñándoles la palabra del Señor, no haciéndoles un milagro de inmediato, porque es más importante que nosotros seamos salvos a que seamos sanos, hablando de los milagros. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor les enseñó muchas cosas de la palabra. Esto es tener compasión de las personas, porque lo que más necesitan las personas es la palabra de Dios, para que nazcan de nuevo, y los que ya son nacidos de nuevo, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Eso es lo más importante, mis hermanos, en el conocimiento de Cristo. Jesús comenzó atendiendo la necesidad espiritual de esta multitud y después los atendió proveyendo el alimento físico. Leamos versículo 3, 4, 5 y 6. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Juan 6:3, versículo 4, 5 y 6. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y en esa fiesta venían miles de personas a celebrar la fiesta, se preparaban para celebrar la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, ¿para qué? Para probarles, porque él sabía lo que había de hacer, dice el versículo 6, Juan 6, versículo 6. Mi hermano, Dios prueba nuestros corazones. La palabra de Dios dice que Dios prueba la mente y el corazón. Dios prueba también a los justos. Él prueba nuestra fe. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios de pan, es decir, todo el sueldo de un jornalero durante 7 meses no sería suficiente para alimentar a toda esta gente. Felipe estaba poniendo su mirada en el gran problema que representaba alimentar a más de 5,000 hombres. A 5,000 hombres, pero a más de 5,000 personas, porque había mujeres y había niños.
y se le olvidó que el dueño, el creador de todo, estaba a su lado, el Señor Jesús. El Salmo 50:10, versículo 11 y al 12 dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Felipe, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Cuántas veces el Señor nos pide tener confianza en Él en medio de las pruebas de fuego? ¿Usted está pasando por alguna prueba económica? Puede ser, por una prueba difícil, una prueba de fuego. El Señor le dijo a Pedro, cuando se le apareció en el mar: Pedro, ven, vea nada más, ven. Esta palabra implica fe, confianza en Jesús y obediencia. Ven. Conocemos la historia también. Dios prueba nuestra fe y demanda obediencia en nuestra vida cristiana. El Señor no solo quería ver la fe de Felipe, también la calidad de fe que él tenía y de todos sus discípulos. Mateo 15:33 dice que es otro pasaje en el cual encontramos esta historia. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? El evangelista Marcos dice que la hora ya era avanzada y el lugar era desierto. Jesús, nos estás pidiendo algo realmente imposible. Todos los lugares en este momento están cerrados para comprar alimento. Además no tenemos dinero, Jesús. Y de la nada apareció un niño generoso con 5 panes de cebada y 2 pececillos, que escuchó la voz del Señor Jesús que les había dicho: denles de comer. Ya es muy tarde, los veo cansados, estuvieron aquí escuchando mucho tiempo, denles de comer, tengo cuidado de ellos. Seguramente el niño los vio tan desesperados y con una mirada tierna les dijo: tengan, con esto podemos comer todos. Ya ven cómo son los niñitos, ¿no? Con esto podemos comer todos. La fe de los niños realmente es sobresaliente. Ellos tienen una gran confianza en Dios. Si usted le dice a un niño, a su hijo pequeño de 4 años: mira, hijo, este kilo de frijoles nos va a durar 1 año, le va a creer, hermano. Le va a creer. Juan 6:8 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho. En el original, la palabra que se utiliza en el griego se refiere a un muchachito, a un niño, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Tenemos que meternos en la historia y en las conversaciones que ellos tenían. De que se acerca el niño y con sus 5 panecitos, 2 peces. No inventes, niño, ¿a poco con eso vamos a poder darle a toda esta multitud de comer? No olviden que Jesús estaba entre ellos, así que les dijo a sus discípulos: hagan recostar la gente. Van a ver lo que yo puedo hacer con 5 panes y 2 peces de un niño. Van a ver el poder de Dios. Juan 6:10 dice: entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. El Evangelio de Marcos nos dice que formaron grupos de 50 y de 100 y se sentaron. Vean esto, hermanos, hay mucha enseñanza en todo esto. ¿Por qué? Porque se necesitaba orden y organización para atender a más de 5,000 varones, muchas mujeres y muchos niños. El Señor pidió que se organizaran en grupos para que se facilitara la distribución del alimento.
antes de que Él multiplicara los panes y los peces. El Señor es sabio, infinitamente sabio. Él solamente conoce el final desde el principio, por eso es sabio, infinitamente sabio. Y les dijo, díganles que se sienten todos, así como están ustedes ahorita, que se sienten todos, hombres, mujeres y niños, para que les den de comer. Si no hubiera hecho esto el Señor con orden, solo de pensar, los niños corriendo por todos lados, los jóvenes aventando a los ancianos, esto pudo provocar un caos. ¿Sí me siguen? 5,000, no 50, no 100, 5,000. Los apóstoles obedecieron la palabra del Señor y les dieron de comer con mucho orden. Hermanos, ¿cuántos saben que tenemos un Dios de orden? Eso lo vemos en su creación. La creación no solo proclama su grandeza y su gloria, proclama su orden que Él ha establecido. Nuestro Dios, con su asombrosa sabiduría y con su gran poder, Él ha ordenado y sincronizado todas las cosas a tal grado que las alineaciones que existen entre los astros y el universo tienen una perfecta comunión, evitando así una catástrofe cósmica. ¿Desde cuándo ustedes han escuchado que viene un cometa y se va a estrellar con la Tierra? Se va a estrellar y se va a acabar el mundo. Entonces imagínate, viene el cometita que para nosotros es gigantesco, ¿no? Pero el Dios Todopoderoso no me lo hace. ¿A dónde vas? Y aún así Él tiene en control todo. Dios también desea que su iglesia sea ordenada. Por eso cuando Él entró al templo y vio mucho desorden en esa casa que debería de ser llamada casa de oración, ¿qué fue lo que hizo? Puso orden. Todos vendiendo cosas por aquel lado. Los sacerdotes que deberían de poner orden en la iglesia estaban ahí robando a la gente. Había mucho desorden. Por eso Él se enojó, porque había mucho desorden dentro de su iglesia, dentro de la casa del Señor. Hay varias iglesias cristianas que carecen de orden. El pastor hace lo que quiere y las ovejas también hacen lo que quieren. La iglesia de Corinto era una iglesia con muchos dones, pero muy desordenada. Todos hablaban en lenguas al mismo tiempo, había mucha división entre ellos. Unos grupos apoyaban a Pablo, otros a Apolos, otros a Pedro. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, decían algunos. Estaban tolerando un caso serio de incesto, porque 1 Corintios 5:1 dice, es ya del dominio público que hay entre vosotros un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera se escucha allá en el mundo, entre los paganos, y se está tolerando. A saber de que uno de vosotros tiene por mujer a la esposa de su padre. Pablo estableciendo orden en la iglesia, estableciendo orden, con la autoridad que el Señor le había dado. El tal se ha entregado a Satanás. Sáquenlo de la iglesia, no tiene que estar en la iglesia. ¿Le faltaba amor a Pablo? Ay, Pablo, eres muy duro. Contra eso, hermanos, nosotros no tenemos que tolerarlo. Ahora bien, si esa persona se arrepiente y regresa, la iglesia lo abraza. Amén. Pero no tenemos que estar tolerando eso. Mucho desorden. Se estaban demandando entre hermanos legalmente. Imagínense el testimonio para los que no conocen del Señor. Entre los hermanos peleando, si vamos a los juzgados y te voy a demandar. Y ahí yo creo que estaba, ¿qué onda con los cristianos? Yo les decía a mis hermanos hace unos minutos, cómo es importante que nosotros como cristianos tenemos que conducirnos como cristianos, como alguien que es diferente entre los demás. Y yo les decía, tenemos que mostrar con nuestra vida que somos diferentes.
Pero si usted, por ejemplo, toma vino con los demás, ¿qué diferencia hay? No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Y después, por ejemplo, si tenemos algún problema con algún hermano, con alguna persona que no conoce de Dios, y de repente esa persona a la que insulté y le dije tantas cosas, siendo yo cristiano, llega a la iglesia, qué vergüenza, hermanos. Mira, ahí está el pastor que me insultó. Me regreso. Yo no quiero saber nada de su Dios. Mucho desorden había, se demandaban entre ellos. Los corintios más ricos estaban abusando en la Santa Cena. Hacían diferencias, hacían sus grupitos. Vente para acá, tú me caes bien. Y al que era pobre lo dejaban por allá. Tú no, vete para allá. Se emborrachaban en la Santa Cena del Señor. Con vino consagrado, quiero aclarar. Por todos lados, hermanos, un desorden. Déjeme decirle aquí algo, nos conviene ser ordenados, ¿sí o no? Porque donde hay orden, hay paz. Hay paz. La paz del Señor. ¿O alguno de ustedes se imaginan al Señor Jesús con una vida desordenada? ¿Se lo imaginan llegando tarde a sus compromisos porque se levantaba a las 11 de la mañana? ¿O cuando era hospedado en alguna casa, se lo imaginan dejando la cobija aventada y los platos sucios? ¿Por qué se ríen, hermanos? Desde que Él nació hasta que resucitó, la vida de Jesús es una enseñanza viva para todos nosotros. Hasta el último momento, en esta tierra el Señor nos dejó grandes enseñanzas. Vaya conmigo a Juan 20. ¿O se lo imagina al Señor Jesús viajando ahí en los camellos aventando la basura? La cáscara de plátano va para allá. Juan 21 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, se refiere a Juan, aquel al que amaba a Jesús. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. El tema principal de estos versículos es la resurrección de nuestro Señor Jesús. No obstante, quiero resaltar el versículo 6 y 7, los cuales tienen mucha enseñanza. De aquí vamos a extraer, de hecho, dos grandes enseñanzas. Veamos la primera. Pedro y el otro discípulo corrieron hasta la tumba. Juan pasó delante de Pedro y llegó primero. Se detuvo y observó los lienzos, pero no entró. Entonces Simón Pedro llegó, entró en el sepulcro y vio los lienzos ahí dejados, mientras que el sudario estaba doblado y colocado a un lado. Para poder entender el significado del lienzo doblado, tenemos que entender un poco de la tradición judía de esa época. El lienzo doblado tiene que ver con una dinámica muy bonita, una dinámica diaria entre el amo y el siervo. Y todo niño judío conocía bien esa dinámica. El siervo, cuando preparaba la mesa para el amo, procuraba tener la certeza de hacerlo exactamente como se lo pedía su amo, su señor. Después que la mesa era preparada, el siervo quedaba esperando fuera de la vista del amo hasta que él terminara de comer. El siervo no se atrevía nunca a tocar la mesa antes de que el amo acabara. Al terminar, el amo se levantaba, se limpiaba los dedos, la boca, la barba, y hacía una bola con el lienzo y lo dejaba en la mesa arrugado. El lienzo arrugado quería decir, he terminado. Pero si el amo se levantaba y dejaba el lienzo doblado al lado del plato, el siervo no se acercaba a la mesa, porque ese lienzo doblado significaba que su amo regresaría. Jesús va a regresar.
Y el Señor viene por una iglesia bien vestidita, sin arruga y sin mancha. Viene por una iglesia bien ordenadita, mi hermano. Veamos la segunda enseñanza. Al entrar Pedro, vio, la palabra griega antigua es theorei, significa contemplar, observar y escudriñar. ¿Qué contempló? ¿Qué observó? ¿Qué escudriñó Pedro? Que el lugar donde estaba el cuerpo del Señor Jesús estaba ordenado y limpio. Así pues como la casa de su suegra. Los lienzos estaban ordenados y en su lugar, al igual que el sudario, bien enrolladito y en un lugar aparte, todo bien ordenado. En otras palabras, mis hermanos, el Señor Jesús, antes de irse de ese lugar, tendió bien su camita. Híjole, en cada versículo, en cada enseñanza del Señor Jesús nos transmite tantas cosas. Hasta que no se sentaran todos, hombres, mujeres y niños, recibirían su comida. Una vez agrupados, el Señor Jesús se dispuso a hacer el gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Vaya conmigo al versículo 11, Juan 6, versículo 11. Paréntesis aquí. Un consejo para todos los padres presentes. Enseñe, instruya a sus hijos a que mantengan la casa ordenada, limpia. No solamente es de las mujeres. ¿Quién les dijo eso? Enseña a los varones. Es que hija, tú porque eres mujer tienes que hacerle el cuartito y limpiarle el cuarto a tu hermano. No, a mi hermano. Enseñe también a los varones a que cuando terminen de comer se lleve su platito y lo deje en el lugar. Es más, que lo lave y así va a permanecer limpio siempre. ¿Por qué cree que vemos muchas damas cansadas, cargadas? Vea las manos de una mujer, desgastadas. Después aquellas mujeres que hace unos años todavía usaban lavaderos o siguen usando quizás, ¿no? Y con todo, le meten la mano. Entonces, mantener el orden y la limpieza en el hogar es responsabilidad de todos. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo conmigo, mujeres, o no? Es de todos. Y hay que instruir, hay que enseñar también a los hijos. Versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. El Señor tomó en sus manos los 5 panes y los 2 peces. Marcos dice que levantó los ojos al cielo y los bendijo. Aquí vemos al Señor siguiendo un protocolo cúltico de oración, intercesión y adoración a Dios. Levantó sus ojos, que era un signo de oración, piedad y humillación. Bendijo los panes y los peces y según las tradiciones rabínicas para expresar agradecimiento al Eterno. Juan dice únicamente que dio gracias. Mis hermanos, todos los días vemos un milagro en nuestras mesas. Nunca nos ha faltado el alimento porque tenemos un Dios que es generoso y que cuida de nosotros. Dios milagrosamente ha multiplicado nuestro alimento, como lo hizo con la viuda de Sarepta. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos con Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Demos gracias a Dios por todo, dice también la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si recibo un milagro de Jesús, dígale gracias. Si no recibo un milagro de Jesús, dígale gracias también y dele toda la gloria al Señor, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos.
El Señor tomó en sus manos esos 5 panes y 2 pececillos y dio gracias a Dios. La lógica y las matemáticas del hombre decían que se iban a quedar miles de personas sin comer en ese día. Pero las matemáticas de Dios son muy diferentes. Y Jesús tomó 5 panes y 2 peces y los multiplicó para alimentar a miles. Ese es nuestro Dios. La Escritura dice que todos se saciaron y sobró alimento. Y con esto que sobró se llenaron 12 de cestas, como lo vamos a ver más adelante. Pero lea conmigo otra vez el versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió. Este pan fue multiplicado mientras era repartido. Solo de imaginarme a los discípulos repartiendo, ya estaban todos tranquilitos, sentaditos, agrupados y pasaban con las cestas o con las canastas y, ay, pues a ver si no se acaba. A ver, mete la mano y vamos, ahí hay otros 50, ¿se alcanzará? Ya el Señor ya empezó a alimentar a todos y sacaban el pan y los peces y ahí les va y hasta sobró, mis hermanos. Eso significa que Dios es generoso, que tenemos abundancia en nuestro Dios, sobre todo en lo espiritual, tenemos vida espiritual abundante. Repartió, la palabra griega es diadidomi, que significa dar, entregar. Jesús repartió los panes y los peces y lo que les decía hace también unos minutos, Él no comió primero. Cuando Él tuvo los peces no se los comió, Él los repartió. Como en todo el Señor, vivía para los demás y no para sí mismo. Vivía para los demás. Jesús dijo en una ocasión, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y si usted conoce el contexto de este versículo, dice la palabra que el Señor Jesús recorrió una gran distancia y llegó muy cansado para encontrarse con la mujer samaritana. Los discípulos se habían ido a comprar alimento porque tenían hambre. Cuando llegan, se dan cuenta de que Jesús está hablando con una mujer y se sorprenden. ¿Cómo con una mujer? Que no sabe que no debe de hablar con una mujer. ¿Por qué hace eso? Y además, gentil, ¿no? De lo peor. Termina el Señor de predicarle a esta mujer y los discípulos van con Él. ¿No tienes hambre, Jesús? Te hemos traído para que comas. Y esta es la respuesta de Jesús. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Ven cómo el Señor siempre resalta por encima lo espiritual? Por encima de lo material y de lo físico. Siempre, hermanos, siempre. El Señor es bueno y generoso. Él repartió abundantemente el alimento. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo, abrir nuestro corazón a la necesidad. Hermano, fíjese que yo solamente tengo 2 pescados. Pues de uno, hermano. Fíjese que tengo 2 pastitas aquí para hacer una sopita. Pues de una, mi hermano. Eso es tener un corazón generoso. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Versículo 25, el alma generosa será prosperada. Proverbios 11:24 y 11:25. Hermanos, más bienaventurado es dar que recibir. Quiero que me acompañe para leer una historia también sobre este punto. Lucas 21, versículo 1. Vaya conmigo ahí. Levantando los ojos, nuestro Señor Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Señor, notó una larga fila de personas ricas que depositaban mucho dinero. Vio también a una viuda muy pobre. Resaltemos que primero era viuda y además muy pobre, que echaba ahí 2 blancas.
Pregunta, ¿Jesús nos ve cuando damos? Aquí lo estamos viendo, ¿no? Él ve lo que damos, Él se da cuenta cuánto damos, pero Él está mucho más interesado en la fe y el motivo y el corazón con el que damos, más que en la cantidad. El valor de una blanca puede ser determinado de la siguiente manera. Un denario era el salario de un día, que equivalía a 6 meas, así se les llama. Una mea equivale a 2 pondions y un pondión equivalía a 2 isarines. Un isarine equivale a 8 blancas. Cuando hacemos todos los cálculos, 2 blancas son el 1% de un denario, es decir, el 1% del salario de un día. ¿Era pobre? Muy pobre, muy pobre. Esta viuda muy pobre dio 2 blancas, no solo una. La viuda se pudo haber quedado con una, pero no lo hizo. Y nadie la hubiera culpado. Pero aquí encontramos un corazón generoso, un corazón que lo da todo. Y esto no lo hago para manipularlos. Estamos viendo aquí en la palabra del Señor. Lucas 21:3 dice, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los millonarios que llegaban ahí dejando su dinero. La ofrenda de la viuda y el comentario de Jesús al respecto también nos muestra que el valor de una ofrenda está determinado por lo que le cuesta al que la da. Eso es lo que hizo tan valiosa la ofrenda de la viuda. De hecho, David se rehusó a darle a Dios holocaustos que no me cueste nada. Él dijo que me cueste, algo que me cueste. Lucas 21:4 dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó ¿cuánto? Todo el sustento que tenía. ¿Y qué estaba manifestando esta mujer? ¿Saben qué? Confianza en Dios, confianza en el Señor. Hay 2 palabras claves para nuestro diario vivir como cristianos, hermanos. Palabras que parecen sencillas, pero cuando estamos en la situación, muchos nos doblamos y caemos, porque lo que el Señor nos está demandando todos los días es que confiemos en Él y que seamos obedientes a Él. Qué difícil a veces, ¿no? Confiar en Dios en la situación económica que estemos enfrentando y obedecerle a Él también. Aquí le quiero exhortar en amor a que seamos fieles en nuestras ofrendas a Dios. Hay que ser fieles al Señor en nuestras ofrendas. Yo creo que en los 3 años que el Señor me ha permitido estar aquí ya como pastor, por lo menos solo tengo una enseñanza en donde les hemos hablado acerca del dar. Una. Pero el hecho de que algunos estén torciendo la palabra, de que estén abusando de esto, no significa que no esté en la palabra. Ahí está en la palabra. Algunos sacan hasta que vamos a dar ofrendas de primicias y ofrendas de esto y vamos a levantar otra ofrenda y los miércoles y los domingos, no sé, otra reunión y levantan ofrendas y ofrendas y ofrendas por todos lados. La gente sale tan lastimada porque le quitan su dinero, y no solo su dinero, sus carteras, sus bolsos, todos, sus propiedades. Llega una mujer, ay, quiero dar esto para el Señor, y son unos rateros, así lo digo. Y precisamente estamos estudiando que cuando servimos al Señor no tenemos que hacer por ganancia deshonesta. No. Y el Señor ha tenido cuidado de su iglesia hasta el día de hoy. ¿Y cómo es que tiene el cuidado ya en la manera práctica? Con las ofrendas de los hermanos. Mi hermano, el Señor Jesús puede usar lo poco que tenemos para su gloria cuando lo ponemos en sus manos. 5 panes y 2 peces de un niñito generoso, y aquí voy a
a exhortarlos también, enseñen a sus hijos a dar, a ser generosos. Digo, no me ha tocado ir a la clase de los niños, pero imagínense que yo bajara y peleándose ahí por el plátano los dos niños. Hay que enseñar a los niños a que sean generosos también, a dar. Y aquí tenemos a este niñito que era generoso, seguramente sus papás le enseñaron, ¿no? 5 panes y 2 peces de un niñito generoso fueron suficientes en las manos de Jesús para alimentar a cerca de 15,000 o 20,000 personas. Dios usó 5 panes y 2 peces de un niño para calmar el hambre de una gran multitud. Y podemos ver ejemplos en la Biblia de esto. Dios usó la vara de Moisés para abrir el mar. Dios usó la onda de David para enfrentarse a ese gigante de 3 metros y vencerlo. Una sola onda. Dios usó la quijada de un asno para que Sansón derrotara a muchos también filisteos. Pero siga conmigo en Juan 6, versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. La verdad es que las enseñanzas del Señor Jesús nos enseñan tantas cosas. Él no desperdiciaba nada, no dejaba ahí la comida. Cuando usted tenga la oportunidad y pueda guardar un alimento, guárdelo en su refrigerador, todavía sirve. Si sirve todavía, no lo tire. Administre bien lo que el Señor le está dando. Versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a las que habían comido. Yo me imagino el rostro del niñito, ¿no? Con los discípulos. Sobraron para 12 cestas. Yo creo que el niñito hasta le dijo, mira, cada quien traía su cesta, pero eran 12 discípulos. Les dije que íbamos a comer todos. Hasta sobró y cada quien se llevó su cesta de los discípulos, ¿no? 12 cestas. Increíble el Señor. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y conocemos el pasaje siguiente. Forzó a sus discípulos a que se fueran al mar, que subieran a una barca y allá me esperan, porque aquí se estaban desviando ya, querían apoderarse de Jesús para hacerlo rey. Pero mira, hermano, con una extraordinaria sencillez, el Señor realizó el milagro de multiplicar los panes y los peces. Este es un hermoso ejemplo de la plenitud del Señor y de su gracia inagotable. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, dice Juan 1:16. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. La lección es clara. Tenemos que aprender que el mejor modo de aumentar los pocos recursos que tenemos es ponerlos en las manos del Señor para que Él obre un milagro. Amén. Para cumplir sus propósitos, el Señor usó los escasos recursos de un niño. Este es siempre el patrón que el Señor sigue. Usar las cosas pequeñas y de poca importancia que nosotros tenemos para hacer grandes maravillas. Mi hermano, el Señor Jesús puede usar lo poco que tenemos para su gloria cuando lo ponemos en sus manos. Déjeme leerle una reflexión, ya casi para terminar. Todo depende de quién son las manos. Una pelota de básquetbol en mis manos puede ser algo divertido, pero en las manos de Michael Jordan es un juego extraordinario. Todo depende de quién son las manos. Unos pinceles en mis manos, bueno, podría ser algo, ¿no? Un dibujito, pero en las manos de Miguel Ángel, sin duda serían una obra de arte. Todo depende de quién son las manos. Un lápiz en mis manos pueden servir para poner mi nombre, pero en las manos de William Shakespeare sirve para relatar y crear historias. Todo depende de quién son las manos. Una vara en mis manos podrá ahuyentar a un perrito,
pero en las manos de Moisés hizo que las aguas del mar se abrieran. Todo depende de quién son las manos. Una onda en mis manos sería tan solo un juguete, pero en las manos de David fueron un arma mortal con el cual derrotó al gigante. Todo depende de quién son las manos. 2 peces y 5 trozos de pan en mis manos son un almuerzo para 2 personas, pero en las manos de Jesús fueron el alimento de toda una multitud. Todo depende de quién son las manos. Unos clavos en mis manos quizás podrán servir para construir una silla, pero en las manos del Señor Jesús trajeron la salvación al mundo entero. Todo depende de quién son las manos. Milagros en las manos de Jesús. El Señor tocaba a los enfermos y ellos sanaban. Tocaba a los endemoniados y eran libres. Y en este caso particular, el Señor tomó 5 panes y 2 peces de un niñito y los multiplicó. Milagros en las manos del Señor Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por su palabra. Confíe en el Señor, confíe en los momentos más apremiantes, ya sea de enfermedad o de alguna crisis económica, confíe en el Señor. Pida, el Señor le va a dar. Toque la puerta y el Señor le va a abrir. Si el Señor hace salir el sol para justos e injustos, ¿usted cree que el Señor no tiene cuidado de sus hijos? Somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Confiemos y obedezcamos lo que el Señor nos dice. Recuerde, fe, obediencia, orden y gratitud antes de que sucediera el milagro. Sea una persona ordenada, sea una persona agradecida al Señor, sea una persona con fe. Pídale al Señor el don de fe, que esa confianza en los momentos más apremiantes y más difíciles para que obre algo sobrenatural. Pida el don de fe, es un don también. Nadie como el Señor Jesús, nadie. Nadie como Él. Vamos a orar, póngase sobre sus pies.